Feliz Villa, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Maracaibo. En esta oportunidad les hablaré sobre el contenido de agua en crudo, la gravedad API y el contenido de arena. El contenido de agua en crudo es un problema que se da desde la extracción y recuperación del petróleo. En el crudo, el agua se puede encontrar en partes disueltas o en partes de emulsión. Estas emulsiones son más o menos estables. Esta estabilidad se debe al contenido de asfalteno o al contenido de ácido nafténico. La especificación máxima del contenido de agua crudo no debe ser mayor del 1%. Sin embargo, durante el transporte y almacenamiento, esta especificación puede llegar hasta un 3%. En la industria petrolera existen diversos métodos para la determinación del cálculo del agua en crudo. Estos métodos pueden ser a través de centrifugación o destilación. Esta imprime a la mezcla un movimiento rotatorio con una fuerza mayor que la fuerza de la gravedad, provocando la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad. Todo esto se hace a través de una centrifugadora. Agitar fuertemente la mezcla antes de introducirla en los tubos centrífugos. Colocar exactamente 50 centímetros cúbicos de la muestra y añadir 50 centímetros cúbicos del solvente saturado de agua en 2 tubos centrífugos. Colocar el tapón en la boca de cada tubo y agitarlo con fuerza hasta obtener una mezcla perfecta. Añadir 3 gotas de desmulsificante, manteniéndolo por 10 minutos a una temperatura más o menos de 60 grados Celsius. Colocar los tubos llenos en el portatubo opuesto y mantener un equilibrio durante 10 minutos a una velocidad máxima. Leer y anotar el volumen total de agua y sedimentos en el fondo. Sin agitar los tubos, volver a colocarlo en la centrífuga y hacer girar por 10 minutos más. Repetir esta operación hasta obtener lecturas iguales de volumen y sedimento. Se basa en la transferencia de masa entre la fase líquida y vapor de una mezcla de hidrocarburos. Esta nos permite la separación de los componentes de una mezcla de hidrocarburos, como lo es el petróleo. La destilación se hace en función de la temperatura de ebullición. Agitar la muestra por lo menos 1 minuto antes de su utilización. Medir 100 mililitros de líquido móvil en una probeta calibrada. Tener cuidado de verter la muestra lentamente en una probeta para evitar el atrapamiento de aire y ajustar el nivel más cerca de ebullición. Verter cuidadosamente la probeta en el balón de destilación y enjuagar la probeta con 5 veces las porciones de xileno, equivalentes a 1/5 de su capacidad. Agitar la muestra con el solvente durante un tiempo determinado, es decir, no menos de 1 minuto, para garantizar homogeneidad antes de proceder al montaje del aparato. Montar el aparato asegurándose de que todas las conexiones de vapor y líquido estén ajustadas. Circular agua a través del tubo interno del condensador y se debe aplicar calor durante estas etapas iniciales de destilación al 6% de la capacidad. Ajustar la tasa de ebullición después del calentamiento inicial, de tal manera que el destilado en la trampa debe caer a una velocidad aproximadamente de 2 a 5 gotas por segundo.
esto es a un 6.5% de la capacidad del calentamiento. Continuar la destilación hasta que el agua no sea visible en cualquier parte del aparato, excepto en la trampa. El volumen de agua en la trampa debe permanecer constante durante 5 minutos. Luego de esto, apagar el calentador y permitir que la trampa y el contenido que está en ella se enfríen a 20 grados Celsius. Colocar por la parte superior del condensador una solución preparada de 5 gotas de desmulsionante de 10 mililitros en xileno. Si no se desaloja el agua, se utiliza un rascador de vidrio para hacer que el agua caiga en la trampa. Si después de esto el procedimiento no funciona, realícelo nuevamente. Dejar transcurrir 15 minutos y cerrar el agua de ingreso al condensador. Esperar que los vapores de xileno lleguen a los 3/4 de la longitud total del tubo interno del condensador y en ese momento abrir la llave de paso. Matemáticamente, el porcentaje de volumen de agua es igual al volumen del agua en la trampa sobre el volumen de la muestra. De sus siglas en inglés, American Petroleum Institute, es una medida de la densidad en comparación con el agua a temperaturas iguales. Esta explica cuán pesado o liviano es el petróleo. Sus índices mayores a 10 indican que son más livianos que el agua, por lo tanto flotarían en esta. La gravedad API se usa también para comparar densidades de fracciones extraídas del petróleo. Al instrumento para medir los grados API se le denomina hidrómetro, que esté complementado con una probeta y un termómetro permite determinar los grados API observados. Los grados API se pueden calcular mediante la siguiente fórmula, donde nos indica que los grados API es igual a 141,5 sobre la gravedad específica menos 131,5 a temperaturas de 60 grados Fahrenheit. Atravesar un volumen determinado de la sustancia que se va a analizar en la probeta, sin salpicar, a fin de evitar formación de burbujas y reducir el mínimo de la evaporación de los componentes de más baja ebullición. Quitar las burbujas de aire formadas en la superficie, al tocar con un pedazo de papel de filtro limpio antes de insertar el hidrómetro. Colocar la probeta que contiene muestras de posición vertical en un lugar libre de corrientes de aire y escoger el hidrómetro adecuado según la muestra que se va a analizar. Introducir el hidrómetro y dejarlo que flote libremente sin que roce las paredes de la probeta y simultáneamente introducir el termómetro cuando el hidrómetro esté totalmente quieto y la temperatura de la muestra sea constante, a 0,2 grados Fahrenheit, 0,1 grados Celsius. Leer el hidrómetro en la división de la escala más próxima. Observar el punto en la escala del hidrómetro, en el cual se muestra elevado por encima de su superficie. La lectura del hidrómetro debe corregirse, es decir, se le debe restar 0,1 o 0,2 grados API, dependiendo de cuánto se haya elevado la muestra por encima de su superficie. Registrar las medidas de las lecturas del termómetro antes y después de la última lectura del hidrómetro. Retirar el hidrómetro y registrar las medidas de la densidad API y su temperatura en equilibrio, respectivamente. En una tabla de resultados, realizar las correcciones de la temperatura de la densidad API a 60 grados Fahrenheit por medio de las siglas PMT. De arena cruda. Se utiliza una malla de tamiz número 200 y un tubo graduado. El tubo de medición de vidrio se debe llenar con crudo hasta la primera marca.
Luego se agrega agua hasta la segunda marca. Se filtra el fluido a través de la malla del tamiz. Seguidamente se calcula el porcentaje de arena retenido en la malla, lavando la misma con un embudo y dejando que se asiente la arena. Se lee el porcentaje directamente en el tubo graduado. Para finalizar, es necesario saber que el petróleo crudo, tal como sale del yacimiento, no tiene aplicaciones prácticas. Sin embargo, sometido a operaciones básicas de la industria, da lugar a un conjunto de productos de gran uso. La presencia de agua y sedimento en el crudo se debe a la propia localización del crudo en el yacimiento, en lo que se impregna con determinadas estructuras sedimentarias y se mezcla con agua salina. Además, puede producirse un aporte adicional como consecuencia de toda la manipulación de crudo en el proceso de extracción, carga y transporte del mismo. Los sedimentos generalmente inorgánicos pueden ser arena, arcilla, rocas, entre otros. Gracias por su atención. Espero que le haya gustado mi presentación y le sirva de mucha ayuda.